Muy buenas tardes. Para la Facultad de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad del Valle y el Instituto de Psicología, quienes hemos organizado esta actividad, es un gusto contar con ustedes esta tarde y agradecemos su presencia y al profesor Rose por haber aceptado nuestra invitación. A lo largo del día hemos estado con él en otras actividades fundamentalmente de posgrado y sea el momento para decirlo públicamente, porque es importante hacerlo, que la presencia del profesor Rose en la Universidad del Valle está vinculada tiene que ver con actividades de cooperación, particularmente con un doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, quien invitó al profesor al país, ha estado 2 semanas en Bogotá y amablemente decidió y optó por estar un par de días con nosotros en Cali. Entonces realmente la mayor parte de los méritos de la posibilidad de que el profesor Rose esté con nosotros es en trabajo colaborativo, particularmente con el profesor Javier Sáenz de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Nicholas Rose es uno de los más destacados sociólogos y teóricos sociales británicos contemporáneos y ofrecerá para nosotros esta tarde la conferencia Gobernando a través del cerebro, neuropolítica, neurociencia y subjetividad. El profesor Rose es profesor de Sociología y director del Departamento de Ciencias Sociales, Salud y Medicina del King College de Londres. Previamente se desempeñó en la cátedra James Martin White de Sociología del London School of Economics, donde fundó y dirigió el Centro BIOS, dedicado al estudio de relaciones entre las ciencias de la vida, las biotecnologías, la medicina y la sociedad. En esta misma institución, el profesor Rose fue jefe del Departamento de Sociología, decano de Ciencias Sociales y Matemáticas, pro-guardian de investigación y jefe del Centro de Orfebres de Investigaciones Urbanas y de la Comunidad. Se formó como biólogo antes de transitar hacia la psicología y la sociología. Fue fundador y editor de 2 revistas radicales influyentes en los años 70 y 80, una de ellas Ideología y Conciencia, que desempeñó un papel clave en la introducción del pensamiento postestructuralista crítico francés a una audiencia de habla inglesa, La política y el poder, la otra revista que buscó desarrollar un nuevo enfoque para el análisis y la estrategia política. El profesor Rose fue uno de los fundadores de la Red de Investigación Historia del Presente, Red Internacional de Investigadores con epicentro en Londres, que llevó la influencia de los trabajos de Michel Foucault sobre las políticas de la vida y la gubernamentalidad a un plano de trabajo fuertemente empírico, junto con Paul Rabinow, y editó el 4º volumen de las obras esenciales del autor francés. Seguramente algunos de nosotros conocemos muchos de los trabajos que el profesor Rose ha publicado en revistas y algunos de sus libros. Profesor Rose, una vez más, welcome to Valle University. This is your house, and we are with you for this conference. Un favor, ya por experiencia esta mañana solicitamos apagar los teléfonos celulares, dado que pueden hacer interferencias con los equipos de traducción. Gracias. Well, thank you very much. I'd like to thank Professor Nelson Molina for that very kind and generous introduction and for bringing me here to Cali. I've spent about 2 weeks in Colombia now, and it's been quite an amazing time. But I shan't talk about that, otherwise I'll never get to my talk tonight. And also, of course, an apology because I'm going to speak in English. So please excuse me. So this talk that I'm going to give today arises out of at least 5 years' work, which I did with my colleague Joël Abi-Reshed, and has just been published in the book whose cover you can see on the slide here, which is called Neuro, the New Brain Sciences and the Management of the Mind. And I'm going to talk about one part of that work now, and although the book was written by Joël and myself, my argument today, she bears no responsibility for my mistakes. So the question that this book
addresses is this: what kind of creatures do we think we are, us human beings? And how have we come to think of ourselves in this way? Now, this may sound like a philosophical question, but it's not just a philosophical question, or rather it's at the heart of the philosophies that we live by. It shapes the way we're governed and the way we govern ourselves. It goes to the heart of how we bring up our children, how we run our schools, how we organize our social policies, how we manage our economic affairs, how we treat those who commit crimes or those who we deem mentally ill. It bears on the ways in which we understand ourselves, understand our own feelings, our desires, our biographies, and think about our ethics. Are we spiritual creatures inhabited by an immaterial soul? Are we driven by instincts that must be trained and disciplined by civilization? Or are we, as we came to think over the 20th century, are we psychological persons inhabited by a deep interior psyche that's shaped by experience, where our true nature as human beings live? Or is our nature as human beings somehow fundamentally linked to the structures and functions of our brains? Is it our brains that make us human? Now, over recent years, many have come to believe that this last answer is the truest, or at least that increasing knowledge of the human brain has fundamental implications for our societies and ourselves. Some of you may have come... Algunos de ustedes han mirado que el programa de la Comisión ha dado $1 billón de euros para el proyecto de investigación del cerebro, donde se quiere simular el cerebro humano, neurona por neurona en una supercomputadora. O de pronto han leído los reportes del presidente Obama, que se comprometió a fundar un proyecto de 10 años para crear un mapa de la actividad cerebral. De manera característica, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo lo siguiente cuando se le dijo que le dieran fondos para el proyecto. Entonces él dijo: hacer este mapeo del cerebro es el tipo de investigación es algo que se debe priorizar, y con los $150 millones que se utilizan en otras ciencias para expender la investigación médica, entonces es una gran ciencia. Y debido a muchos neurocientíficos, muchos creen que los expertos o los debemos ver si vamos a mirar los grandes retos de la sociedad. Hay muchas razones por las cuales el cerebro se ha vuelto un foco de atención. Desde los 90s, ustedes recuerdan, el presidente George Bush declaró la decadencia del cerebro. Uno de los factores claves aquí es el argumento de lo que se llama la carga de los desórdenes cerebrales. La Organización Mundial de la Salud y otros entes investigadores han dicho que ansiedad y otro tipo de enfermedades son las cargas del cerebro, y estos desórdenes afectan a 1 de 3 adultos en cualquier lugar del mundo, y son el 13% de la carga total. Los políticos y los que hacen las políticas deben prepararse para esta sociedad que está creciendo, y esto es una bomba de tiempo. Entonces esto se ha vuelto temas económicos, y la competitividad se disminuye y los recursos se acaban, y es simplemente otro estimado de un grupo que discute que el tamaño de la carga de estos desórdenes mentales y otros desórdenes del cerebro se estima
que cada año 38% de la población europea sufre de desórdenes mentales. 38%, 38.2%. Entonces nos sorprende que el líder de este proyecto del cerebro, Henry Markle, dice que muy pronto el costo de las enfermedades mentales o cerebrales va a alcanzar el 10% del Producto Interno Bruto del mundo, y el desarrollo de nuevos tratamientos está deteniéndose, y dice que esta investigación del cerebro va a ayudar a la sociedad a lidiar con estos retos fundamentales del costo incremental de los desórdenes cerebrales. Entonces, el lenguaje de la carga del cerebro habla de falta de entendimiento, y al final vamos a volver a esto, al lenguaje de la carga y las implicaciones que tiene. Pero de otra dirección vemos el énfasis del cerebro como un tipo de recurso. Lo que quiero decir es que se refiere a los recursos mentales que apoyan la competitividad internacional, que demandan flexibilidad en una economía que está cambiando rápidamente. La idea de que ahora estamos viviendo en una sociedad de conocimiento, donde nuestro destino depende de la capacidad de pensar en vez de hacer. Esto está vinculado a una visión más general, que la competitividad internacional de las naciones depende de su capital mental, entre comillas. En cualquier evento, el problema de esta población demanda la atención a los cerebros de las personas, de los ciudadanos, y el proyecto del cerebro humano se supone que debe hacer para el cerebro humano lo que hizo el proyecto de genoma humano, lo cual es interesante, porque este proyecto de genoma humano nos dijo que todo lo que sabemos de genética no era lo que sabíamos, estábamos a ciegas prácticamente. Lo mismo va a pasar con el proyecto del cerebro, y obviamente el proyecto de genoma humano no entregó los beneficios que prometió. De pronto también sea el caso con el proyecto del cerebro humano. Sea como sea, el punto aquí es preguntarnos cómo el cerebro se ha vuelto un objeto tan crucial para gobernar a los humanos. ¿Cómo es que los humanos requieren el uso del cerebro? ¿Y cuál es el rol de estos nuevos técnicas y conocimientos del cerebro van a jugar o van a tener una parte de nuestras prácticas contemporáneas de subjetivización? Entonces, para resumir, el complejo psicológico del siglo XX nos está dando a una neurobiología, a un complejo de neurobiología en el siglo XXII. Esa es la pregunta a la que quiero manejar hoy, pero antes de esto quiero hacer una pausa un momento y hablar un poco de la historia reciente, porque esta no es la primera vez en la historia humana que el cerebro se ha visto como la llave de la identidad humana, de la diferencia humana y la patología humana. Si pueden ver aquí en esta diapositiva algunos de los neurólogos del siglo XIX que comenzaron a hablar de la localización de las funciones cerebrales y dijeron que era posible leer características cruciales del humano mirando la anatomía del cerebro. Y si saben de ese periodo, saben que en el siglo XIX estuvo lleno de muchos debates sobre la posibilidad de leer la personalidad y la inteligencia según la forma de la cabeza, según los cerebros y los tamaños entre hombres y mujeres, la diferencia entre diferentes razas. Se medían los cráneos, los de los lunáticos y criminales, se extraían, se hacía disección de estos, etcétera, etcétera. Y este trabajo, sobre todo en Alemania, llevó a la fundación, a los fundamentos de Kaiser Wilhelm, el Instituto para la Investigación en Berlín, que después se volvió un punto local de la ciencia nazi del cerebro, para mirar las diferencias en el cerebro humano
y se hizo uso de esas víctimas durante esos regímenes. Pero sería un error pensar que esta investigación en ese momento fue intrínsecamente vinculada a la... En las últimas décadas del siglo XX, más de 20 científicos se les dieron premios Nobel por descubrimientos que tenían que ver con el sistema nervioso. Y estos investigadores creían que su trabajo había descubierto mecanismos del cerebro que tendrían muchas implicaciones sociales, y les preocupaban estas implicaciones al ver el cerebro y las funciones, los valores humanos, la moralidad, autonomía, individualidad y etcétera. Entonces no deberíamos creer que esta fue la primera vez en la cual el cerebro se volvió potencialmente un actor crucial social. Sin embargo, algunas cosas pasaron en los 60s. Fue una sorpresa, o les sorprendería aprender que el término neurociencia se utilizó primera vez en el 62 para describir lo que el señor Schmidt, el que está allí, Francis Schmidt, decía, el proyecto de neurociencia. Esto era para el cerebro lo que hacía la biología molecular con los genes. Fue cuando se descubrió la doble hélix del genoma humano. Doble hélice. La doble hélice. Entonces hubieron profesionales de diferentes áreas que trabajaron para cerrar esto, y eventualmente él pudo describir todos los eventos mentales como eventos del cerebro, procesos moleculares del cerebro en los siguientes 3 años. Perdón, en las siguientes 3 décadas, después de en los 90, mucho cambió en cuanto a la escala, el alcance, la intensidad y la investigación sobre el cerebro. Cuando se fundó la Sociedad de Neurociencia en el 69, tuvieron su conferencia en el 69 y más o menos 1.300 personas fueron a esta conferencia. Para el año 2000, 2.400 personas fueron, y en este momento es más o menos 15.000 personas cada año. 50.000. Al comienzo del siglo XXI hubo una infraestructura global para la neurociencia y hubo un crecimiento en la investigación. Este gráfico les muestra el número de revistas y de estudios que se publicaron de neurociencia. Para el 2008 había 26.505 estudios cada año, y se estima que el año 2012 estamos cercanos a los 100.000. Entonces, teniendo un poco de simpatía conmigo y Joel, nosotros tratamos de hacer un poco de investigación de neurociencia cuando hay 100.000, imagínense. Obviamente cometimos errores porque son 100.000 estudios que hay que leer cada año. Entonces, durante los 90 parece que sucedió algo en la relación entre el laboratorio y el mundo. Hubieron doces o cientos de libros, de artículos en periódicos, en revistas especializadas, documentales, etcétera, que hablaban de neurociencia fuera del laboratorio y en la vida diaria. Un neurocientífico empezaba a decir que su investigación tenía implicaciones fundamentales sobre cómo podemos manejar a nosotros mismos con la vida familiar, en la política, en la vida sexual, incluso en la vida religiosa y demás. Para ponerlo simple, la neurociencia adquirió la característica de experiencia, y desde ese momento la neurociencia dejó de ser algo simplemente para el laboratorio, y la neurociencia se involucró directamente en el manejo de los asuntos humanos. Obviamente no había solo uno, había muchas escuelas de pensamiento, muchos campos, diferentes problemas, diferentes enfoques, métodos, técnicas, y usualmente rivalizaban entre sí. Pero el riesgo de simplificación, quiero sugerirles que podemos identificar 4 caminos en los cuales la neurociencia llegó al mundo y se entrelazó con el gobierno y con lo demás.
El primero fue psicofarmacología, donde la visión molecular del cerebro se vinculó con la explosión del uso de drogas psiquiátricas desde los 60 hacia adelante, y gradualmente se aceptó la rutina de modificación de las funciones mentales del cerebro a través de drogas. El segundo fue hizo que el cerebro fuera visible. Entonces se pasó más allá de la barrera del cráneo y se dijo que podemos ver la actividad de la mente humana viva en una persona viva. Y estas imágenes rápidamente se movieron del laboratorio y se volvieron en diferentes prácticas políticas y sociales. El tercero, que le llaman neuroplasticidad, varios experimentos mostraron que el cerebro, no solo el cerebro del niño, sino el cerebro del adulto, estaba abierto para modificaciones calculadas. Primero, el cerebro se visionó como algo que se podía cambiar, abierto a aportes externos, y que esos estaban en el cerebro, que la experiencia estaba bajo la piel y llegaba al cerebro. Y el cuarto, un cambio en la forma como hablábamos de la genética, no hablar de los genomas, y pensar de que se podía encontrar biomarcadores que le podían ayudar a predecir el desarrollo de problemas psiquiátricos o otros problemas de conducta, y intervenir antes para detenerlos. Había muchas esperanzas en estos 4 caminos para que se mejorara la sociedad. Muchos fallaron en materializarse, otros se volvieron muy problemáticos, pero sin embargo en el 90 parece que tenemos una nueva visión del cerebro molecular, visible, mutable, abierto a su entorno, que se puede transformar por experiencia, afectado por todo lo que lo cruzaba, formado por los sentimientos de la persona, y crucialmente abierto al conocimiento, a la predicción, y abierto a la interpretación y a la intervención. Entonces quiero hablarles un poquito de cada uno de estos 4 caminos. Básicamente, esta sección de la charla está intentando describirle las maneras en las que la neurociencia entró a la vida, dejó los laboratorios y entró a la vida diaria. Tal vez lo más fundamental de los cambios conceptuales fue una nueva escala de cómo se entendía el cerebro, en una escala molecular en la cual el cerebro fue comprendido, y en esta escala molecular los procesos del cerebro y el sistema nervioso central pueden ser comprensibles como procesos materiales de interacción entre las moléculas, las fibras nerviosas y la sinapsis entre las fibras nerviosas, comprendidos en términos de lo físico, de lo químico, las propiedades eléctricas de estas partes moleculares. Y en esta escala, aunque todo el mundo está de acuerdo de que hubo mucho que no se podía explicar, parece que no hubiera nada que fuera tan misterioso acerca del funcionamiento del cerebro. El misterio se había convertido en mecanismo. Los procesos mentales, cognitivos, podrían ser explicados en formas totalmente materiales, y el cerebro podría ser visto como un órgano, como cualquier otro órgano, mucho más complejo, por supuesto, por lo menos en el caso de los humanos y muchos otros animales, pero en principio solamente un órgano como cualquier otro. La mente era lo que el cerebro hace. Por supuesto, el vacío explicativo entre los eventos del cerebro y las experiencias en la mente consciente todavía permanecen. No se pueden relacionar, mientras que los procesos
moleculares del cerebro eran grandes desafíos y las investigaciones durante tantos siglos parecían haberse superado para el final del siglo XX. Muchos de los neurocientíficos estaban de acuerdo con esta persona que está aquí en la diapositiva, que es lo que hace al humano humano, es nuestro cerebro. Ahora, esta mirada neuromolecular está muy cercana al desarrollo de las drogas para tratar personas con problemas mentales. Primero esto y luego después el camino del cual eran familiar con esa historia. Hablando de la neuroeléptica, tal como se llamó en los Estados Unidos, para el manejo de los individuos en la comunidad, entre comillas. Segundo, el descubrimiento de los tranquilizantes para los desórdenes de ansiedad, y luego se les llamó como Miltown, Equanil, que vinieron al mercado americano en el 1955, un rango entero de publicidad de la aspirina de la mente, y se hicieron mucho mayores que cualquier otra droga del mercado de los Estados Unidos. Como 35% eran tranquilizantes que llegaron al mercado rápidamente y cada uno era mejor que el anterior. Y por supuesto había el gran entusiasmo, las advertencias, los reportes de la adicción, mucha alarma y gradualmente el argumento de que las drogas se podían tomar de manera segura a medida que se fueron tomando apropiadamente. Y el tercero, el descubrimiento de los antidepresivos en los años 50 y el surgimiento de los Miltown, que son antidepresivos, y la gente los empezó a integrar en su vida diaria fuera de las paredes de los hospitales. Así que vemos aquí la primera de las relaciones entre gobernar el cerebro y gobernar el alma. Ahora, desde esas drogas han sido usadas para tratamiento de perturbaciones que tienen que ver con la neurotransmisión, y parece que las disfunciones de la neurotransmisión dependen no solamente de los desórdenes psiquiátricos. Y vemos aquí el comienzo de las mayores transacciones entre el laboratorio, la clínica, el comercio y la vida diaria. Ahora se han criticado tanto que están aumentando los vínculos entre las compañías farmacéuticas y la psiquiatría como profesión. Grandes afirmaciones de la ética de las drogas que se están llevando al mercado y a la rutina de que se pueden usar estas drogas para administrar los problemas de la vida diaria al actuar en el cerebro. Comprensiones diarias que van a reformar la visión de los desórdenes que están siendo promovidos por las farmacéuticas. Para poder dirigirnos a los problemas de la vida, nadie ha soñado más en esto en relación con la nueva generación de los antidepresivos, como aquellos que son los reabsorbores e inhibidores de la reabsorción de la serotonina, que dicen que estas drogas no es que eran más efectivas que las drogas anteriores, sino que eran seguras y tienen muy pocos efectos colaterales. En una comprensión fundamental de los procesos moleculares en el corazón de la depresión, demasiada poca serotonina, y entonces estamos depresión de la hipófisis, que es uno de los mitos fundamentales de la psicofarmacología contemporánea. Desafortunadamente, estos argumentos, los niveles de serotonina en la depresión están llevándonos a los niveles de otros neurotransmisores en desórdenes mentales particulares. Las drogas que afectan los neurotransmisores no hacen nada, por supuesto, pero no hacen tampoco lo que dicen que hacen. Y esta pequeña imagen de aquí es de una página web que te está buscando mostrar cómo funciona el Prozac
que bloquea la reabsorción de la serotonina de la sinapsis. Si el Prozac funciona, y eso es un asunto de debate, su método de trabajo es, por supuesto, no es este. Y el fracaso relativo de esta creencia es identificar de estos desórdenes mentales específicos de la neurotransmisión en la sinapsis nos ha llevado a la carencia de muchas compañías del desarrollo de algunas drogas psiquiátricas. Eso no ha reducido el nivel del uso de estas drogas, que ahora se ha hecho mayormente en bajo costo en el surgimiento de esta economía. Sin embargo, para el final del siglo XX, en cada vida humana, en cada región donde hubo manejo de la salud mental por parte del gobierno, la intervención farmacológica fue el primer recurso. Ahora estamos muy familiarizados con las rutinas de la medicalización de los problemas de la vida, se volvieron problemas médicos tratados con drogas, y cómo los seres humanos se han vuelto los que usan las empresas farmacológicas. Hay una división entre el uso legítimo o ilegítimo de las drogas, ¿es acaso racional? Y la distinción entre las drogas legales o ilegales, aquellas drogas que se pueden comprar en la farmacia sin prescripción médica, ¿hay acaso una distinción de drogas que curan o que normalizan, drogas que mejoran? Estas preguntas son todas importantes, pero tal vez yacen detrás de estas preguntas los cambios más fundamentales de la comprensión de nosotros mismos. Creemos que nos hemos convertido en seres neuroquímicos y que hemos entendido, nuestros pensamientos se pueden entender y pueden ser cambiados al actuar en el cerebro. Esa es la número 1. La número 2. Las mentes visibles. Por cierto, ¿ven esta imagen de aquí de la pantalla? Son imágenes del cerebro de la tecnología de emisión de positrones. Cuando piensas en la gente normal, aquí piensas con la gente que tiene manías, la gente que tiene depresión. ¿Qué piensan los que son muy, muy deprimidos? Entonces, esta imagen que yo tomé de la revista especialista es diseñada para mostrarte que la coloración de las imágenes del cerebro te puede decir cualquier cosa crucial acerca de lo que está sucediendo en el cerebro, porque todos son los mismos imágenes que están coloreadas en diferentes maneras por los artefactos que se usan en estos exámenes con imágenes del cerebro. Sin embargo, es difícil estimar el impacto de las imágenes obtenidas por escáner del cerebro. Es muy difícil saber qué es lo que está pasando dentro del cráneo, lo cual es impenetrable por los rayos X, y hay técnicas muy dolorosas para poder lograr cosas que estamos pensando, y las cosas empezaron a cambiar en los 70s con el desarrollo de lo que se llamaba el escaneo, la tomografía, y cortar en muchas tajadas el cerebro y ponerlas luego juntas para poder crear como una imagen tridimensional del cerebro. Y con la resonancia magnética en los 90s y 80s y 90s, las resonancias magnéticas, los rayos X llevaban a mirar el tejido del cerebro para darnos cuenta de que parecían exactamente el mismo tipo de tejido de otra parte del cuerpo, pero sin embargo la precisión podía ser precisada al intervenir en el cuerpo para identificar cualquier tumor o lo que sea que se haya visualizado. Hay dos tecnologías que vinieron rápidamente
que trataron y dijeron que iban a hacer algo más. La primera se llamaba la tecnología de emisión de positrones, llamado PET, y la segunda era la resonancia funcional, resonancia magnética funcional. Ahora, el PET y la resonancia magnética funcional reproducen imágenes que son bastante iguales a las imágenes que nos recibimos de la resonancia magnética. Estábamos viendo imágenes de algo que era completamente diferente, porque ellos decían que no eran las imágenes de la estructura del cerebro, sino que estaban dando imágenes de las funciones del cerebro. El cerebro como aquel parte de la humanidad que se puede escanear y mirar las actividades y experimentar emociones. Esa fue lo que ellos clamaban, que era lo más importante. El cerebro vivo estaba siendo abierto a la visibilización, cómo pensaba, cómo creía, cómo alucinaba, cómo deseaba. Parecía como si podríamos ver la correlación entre la mente y el cerebro mismo, poniendo en duda que había una física en el cerebro vivo. A medida que estas tecnologías se hicieron más económicas y más disponibles a los investigadores, miles de artículos se publicaron diciendo que iban a identificar las correlaciones de cada estado mental. En el 2011 había como 600 artículos al mes hablando de la tecnología funcional de la resonancia magnética que se estaba usando. Ahora parece que podríamos tener imágenes de cambios en el cerebro de gente que está respondiendo a ello, o al trabajo de un pintor en particular, o cómo responden a la música, o cuando responden al trabajo de algún compositor en particular, o un novelista en particular, o a un comercial de televisión, a ciertas funciones del cerebro. Y había cientos de estudios reportando las imágenes del amor, el odio y otras emociones. Así que eso está volviendo muy familiar para nosotros. El scan del cerebro puede predecir la depresión, y pueden decir que la base biológica de las enfermedades mentales ahora se puede demostrar. ¿Quién puede dudar que las enfermedades mentales tienen una base física cuando puedes ver la depresión y puedes ver las alucinaciones y puedes oír las voces en el cerebro mismo? Así que, ¿qué es lo que uno quisiera hacer de esta industria de la visualización? Aquí hay algo más. El scan del del cerebro puede leer las intenciones de las personas. ¿Acaso el rechazo duele? Un estudio de la exclusión social no solamente puede ser visto en el cerebro. Ahora, aquellos que hacen este trabajo tienen en cuenta las limitaciones de estas tecnologías. Para empezar, lo que esta imagen fMRI es un tipo de medida de la actividad del cerebro que cambia el nivel de la oxigenación de la sangre en diferentes regiones del cerebro, y creen que cuanto más sangre venga a una región en particular del cerebro, eso significa que el cerebro es más activo. Los escáneres miden estos cambios en lo que se llaman voxels, y si miras a tu cerebro, lo miran en un espacio tridimensional dividido en pequeños píxeles tridimensionales, y lo miden el cambio en la actividad eléctrica en este pequeño cubito. Y entonces es un estado más tardío en un software que hacen un mapeo de esta y lo aumentan, tal como se dice, a un estándar que no es tu cerebro, sino que puede ser un estándar, un cerebro estándar, y las diferentes partes del cerebro tal como son. Los niveles de actividad, tal como vimos en la otra imagen, entonces representados por colores, ahora se han elegido de una forma más o menos arbitraria, y no hay duda de que esta producción de estas imágenes del cerebro es
es un proceso técnico inmensamente complicado. Muchos de los premios Nobel han sido dados a los investigadores en estos escáneres del cerebro, pero obviamente están basados en muchas presunciones de que la actividad del cerebro en verdad se localizan, que están localizadas, hay lugares en el cerebro y si puedes ver la actividad en esos lugares, puedes identificar entonces la actividad en estos lugares como miedo, ansiedad, deseo, etcétera, etcétera. Este estilo de pensamiento nos remite a los 60, cuando la gente que les mostré antes en la pantalla parecían ignorar la interconexión de la neuroactividad, y también es la pregunta de la escala en la cual estas imágenes del cerebro dan una imagen. Tal como dije, estas imágenes miden la actividad en pequeños voxeles que son muy, muy pequeños, es verdad, pero se ha estimado que el típico voxel puede contener 5.5 millones de neuronas, 5.5 millones de células nerviosas en cada pequeño puntico de esa imagen que tú puedes ver frente a ti. Entre 2.2 a la 10 por el 10 por el 10 a la 10, 5 por 5, bueno, esas cifras, muchas sinapsis, muchas, solamente muchas, a una enorme cantidad de sinapsis, 22 kilómetros de dendritas y 220 kilómetros de axones. En otras palabras, lo que la escala en la que el cerebro está siendo visualizado aún es muy, muy cruda, muy básica, y no es una cuestión técnica, sino que también es una pregunta conceptual, porque a qué escala tendríamos que intentar de comprender los procesos mentales. Uno de los neuroimágenes muy importantes uno de los investigadores me dijo, no sabemos a qué escala deberíamos mirar esto, porque no tiene sentido leer un periódico con un microscopio. Simplemente no sabemos qué escala es la apropiada para comprender los procesos mentales, así que esta y muchas otras presunciones se usan en este término técnico para sacar las imágenes del cerebro, dejando de lado los experimentos en ambientes artificiales. Y los escáneres son muy importantes en el uso de las imágenes del cerebro, pero la capacidad de hacer seguimiento a los procesos mentales objetivamente, procesos mentales que muchas veces están fuera de la conciencia de los individuos mismos, la creencia de que podemos ver la mente viviente en el cerebro viviente ha sido un elemento crucial en la neurociencia y en el mundo cotidiano. Algunos pensaron que la primera área clave sería hemos estado en el escáner del cerebro, en la intercorteza, y dirían que no es mi cliente, no es en la corte, el cliente mismo es el que lo hace. Es una indicación de la responsabilidad en el sistema legal, pero de hecho eso no se ha probado que sea el caso, porque la corte era de la discusión, ha sido muy resistente al poder de estas imágenes, porque las imágenes no hablan por sí mismas, tienes que traer un experto para interpretarlas, así que la defensa va a traer un experto y el fiscal trae otro experto, y entonces tienen estos dos expertos que están discutiendo qué significan las imágenes, porque las imágenes no hablan por sí mismas. Fuera de las prácticas, fuera de la corte, en la neuropolítica, es otra cosa que da el prefijo neuro, el significado no es tan contextualizado y las cosas se han vuelto diferentes. Aún en el sistema de justicia criminal, fuera de la corte, estas imágenes están jugando un rol crucial en la creencia de que podemos predecir la conducta antisocial al leer los scans del cerebro. ¿Y qué vamos a hacer con estas imágenes que son simulaciones? Por supuesto, podemos tener un montón de
presunciones y que tienen que ver con la mente. Puede que esto no es de lo que nos tengamos que preocupar. Lo que nos tenemos que preocupar es de la atribución del tipo de hacer afirmaciones concretas. Es una herramienta que tal vez debería ser juzgada por cómo funciona, qué es lo que permite hacer, pero no creer que la imagen en sí misma es una imagen de la mente viviente en el cerebro viviente. A pesar de lo que a menudo se diga, la tecnología por sí misma no puede llegar a llenar el vacío entre los eventos moleculares y los estados mentales. La visualización no puede resolver la pregunta de la relación entre la mente y el cerebro. No hace nada, como las drogas no hacen nada, pero esa cuestión fundamental, esa pregunta fundamental aún está sin contestar. Déjenme ir rápidamente, y nunca mejor dicho, Después de 2 semanas de esta charla ya se me secó la garganta. Por favor, alguien dígale que hable un poquito más despacio, perdón, que lea más despacio. Gracias. ¿que tu madre qué? Voy a tomar un descansito corto para que vamos a tomar agüita. Esta tercera sección, que se llama Cerebros Mutables, en este tercer camino, a lo largo de este, vimos la creencia de que el cerebro humano no está fijo al nacimiento. El término plasticidad ha surgido para hablar de esta creencia de que el cerebro humano se puede localizar en la dimensión del tiempo, no solo el tiempo de desarrollo desde que se nace hasta los primeros años, sino toda la vida del individuo, desde la adolescencia hasta la adultez y incluso hasta cuando está viejo. Ahora se ha sabido durante mucho tiempo que la plasticidad existe a nivel de las sinapsis. Entonces este caballero de aquí, Donald Hebb, los que han estudiado y saben un poco de su trabajo, se recuerda por su aforismo: dos neuronas que trabajan al mismo tiempo establecen un tipo de conexión entre una y la otra, y así es como ocurre el aprendizaje. Entonces ese fue el primer tipo de plasticidad que él entendió, la sináptica. De pronto la siguiente etapa en este desarrollo fue un diferente tipo de plasticidad que se entendió de un diferente problema, y este era el problema de recuperar las funciones después de un ataque. Entonces muchos investigadores, sobre todo este señor de aquí, Paul Bach-y-Rita, comenzaron a decir que incluso cuando un área del cerebro había sido dañada por un ataque, un individuo se podía recuperar la función por actividades diferentes en diferentes áreas, y diferentes áreas del cerebro podían tomar las funciones que se habían dañado. En otras palabras, el cerebro era redundante y era plástico y podía reentrenar. También habían, y no tengo mucha chance de ir muy a fondo, un experimento utilizando monos y otros primates que tenían lesiones en el cerebro o estaban limitados, para demostrar la plasticidad en los monos, en los cerebros de los monos. Al trabajar con ellos, se llaman los monos Silver Spring, y de hecho de ahí salieron algunas de las primeras investigaciones por crueldad con los animales en Estados Unidos. Sin embargo, la persona responsable de este trabajo con estos monos, Edward Taub, que está aquí, después desarrolló la idea de que la recuperación de las funciones a través del entrenamiento en lo que él llamaba terapia de movimientos. Ouch, no fui yo, te juro que yo no fui.
Entonces, una tecnología de rehabilitación del señor Edward Tope. La tercera área de plasticidad es referencia con este señor que es Michael Meaney y su trabajo con ratones y con ratas de laboratorio y con conejillos de indias, y se le llama epigenética, y lo que mostró el estudio fue que la estructura del cerebro en desarrollo, en este caso de los roedores, se forma según el nivel de atención que la mamá le da a los pequeños que están desarrollando. Entonces, cuando la mamá los cuida y está pendiente de ellos, esto afecta la forma del cerebro y los patrones de expresiones genéticas, y esto ayuda a desarrollar el cerebro de la cría, y más adelante trabajan para que ellos también hagan lo mismo con sus crías. Entonces, a través de la epigenética miraron la forma como el mundo exterior cambia el cerebro de la cría, y la segunda parte en la cual el patrón del comportamiento se puede pasar de generación en generación, epigenética. Y la cuarta dimensión fue un trabajo de Elizabeth Gould, un trabajo muy elegante, que mostraba que las nuevas neuronas podían desarrollarse en el cerebro adulto. En el cerebro adulto de mamífero, durante mucho tiempo se pensaba que el desarrollo de nuevas neuronas solo ocurría durante el desarrollo del embrión y en los primeros años, y desde ese momento simplemente era en caída, o sea, empezaban a, no sé, cada cigarrillo que fumaba, cada vaso de aguardiente o de whisky que tomaba mataba las neuronas, y hasta ahí llegamos. Eso es lo que siempre nos han dicho, y que ya no se recuperaban, que se perdían. Entonces, para mucha gente como yo, que fuma mucho y toma mucho, y como ustedes, Elizabeth Gould nos mostró que ese no era el caso. Entonces pueden seguir tomando tranquilos y fumando tranquilos. E inclusive en el cerebro adulto se recuperan las neuronas, no se pierden. Obviamente, había muchas dudas sobre las implicaciones de todo este trabajo. Y obviamente no hay mucho tiempo para entrar en el detalle, pero el mensaje principal de aquí, de esta parte, es que el cerebro aparece como un órgano que está abierto al ambiente a través de todo el curso de la vida del individuo. Lo que el individuo experimenta desde el momento en que es concebido hasta durante toda su vida cambia el cerebro, para bueno o para malo, y las implicaciones de eso son interesantes. Para los progresistas parece mostrar lo que ellos siempre pensaron, que el ambiente no son los genes, es lo que le pasa a usted, pendejo. Eso es lo que forma su cerebro. Es para otros, obviamente, la idea de que el cerebro de un niño que está desarrollando se forma por las interacciones tempranas con la madre, simplemente es algo que siempre supimos. Uno le echa la culpa a la mamá de lo que le pase. La mamá tiene la culpa. Eso es para decir que las experiencias tempranas con la madre y el niño son lo que forman su destino para el resto de la vida. Entonces pueden ver en diferentes formas que esta idea del cerebro mutable abierto se puede interpretar de diferentes formas, pero nos trae el manejo de la mente a través del manejo del cerebro, y lo trae a nuestro día a día como otra obligación de nuestros padres y de nosotros mismos. La plasticidad entonces se volvió la palabra clave. Usted puede rehabilitarse a sí mismo, su cerebro lo cambia usted mismo, pero aquí lo puede recablear o rearmar para el amor. Por la plasticidad del cerebro usted puede utilizar la ciencia, la neurociencia, para su crecimiento personal. Entonces
el cerebro no es ese cuerpo lejano atrapado en su cabeza, en su cráneo, sino que es algo en lo que puede usted trabajar y actuar. Bueno, me preocupa un poco el tiempo, no sé cómo voy de tiempo, alguien que me diga por favor. De hecho me tocó ir un poquito más despacio, pero ¿cómo estoy de tiempo? Alguien que me diga por favor. ¿5 o 15? Bueno, vamos a decir dos cositas más. El cuarto es la búsqueda de biomarcadores. Hay una creencia de que la prevención es mejor que la cura, es mejor prevenir que curar, y que cada enfermedad, entre más temprano se identifique, es mejor. Si podemos prevenirla, es mejor. Si podemos identificarla antes de que se desarrolle, también es bueno. Entonces, hay formas sobre estos desórdenes del cerebro que se pueden identificar esos desórdenes antes de que se desarrollen e intervenir antes de que se desarrollen. Esta búsqueda de lo que se llama biomarcadores, ya sean genéticos o en el cerebro, por parte de imágenes cerebrales, ha sido una área crucial de investigación. La creencia de que si se mira lo suficientemente cuidadosamente, se puede descubrir en el cerebro del niño antes de que desarrolle un problema mental, un desorden mental, en el cerebro del adolescente antes de que desarrolle conductas antisociales, o en el cerebro de un hombre de edad mediana antes de que desarrolle Alzheimer, que se puede identificar el marcador de estos desórdenes. Y estos marcadores van a hacer dos cosas. Primero, ayudarle a diagnosticar el desorden de manera exacta, y luego predecirlo, y también para intervenir en el desorden. Esta es la lógica que le llamo probar e intervenir. O también se puede hacer con el cáncer, por ejemplo, hacer exámenes antes de que surja el cáncer el cáncer de mama. O para los hombres, por ejemplo, con el cáncer de próstata, si se hacen pruebas utilizando la prueba de la próstata, el antígeno, entonces se puede intervenir antes del desarrollo del cáncer de próstata. Entonces, esta idea de que temprano es mejor ha sido como un mantra en el área de la psiquiatría. Podemos identificar los biomarcadores. Algunos de ustedes saben que hace 2 meses la 5ª edición de el Manual Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos se publicó, su 5ª edición se publicó. 10 años de trabajo para tratar de encontrar biomarcadores de desórdenes psiquiátricos, millones de dólares, miles de personas y horas de personas, y al final se concluyó que no hay un solo biomarcador confiable para ningún desorden psiquiátrico. Pero eso no ha parado o detenido el deseo de tratar de identificar antes de, que es lo que por ejemplo va a llevar los niños a que tengan cierta conducta. Les iba a hablar de un trabajo que está sucediendo en mi instituto, que estamos tratando formas de predecir conductas psicópatas, mirando este tipo de conductas. Lo que quiero decirles de aquí es lo siguiente: la gente hoy en día que están buscando estos biomarcadores no lo están haciendo para un control represivo, una estrategia de control represivo. No es eso lo que ellos quieren. Lo que ellos creen es que identificando estos biomarcadores van a poder intervenir y prevenir el desarrollo de dichos desórdenes con pruebas e intervención, como por ejemplo la intervención que se hace con la plasticidad,
Esta es una aventura con muchas esperanzas. Lo que ellos dicen, de hecho, es que entre más biológico es algo, más se puede prevenir. Entre más biológico sea, más se puede prevenir. Entonces venimos de la idea de que la biología era un destino y ahora es una oportunidad. Si podemos entender la base de estos desórdenes, entonces podemos intervenir para transformarlos. Si pensamos que era culpa de la sociedad, entonces estábamos parados y tratamos de hacerlo por muchos años y no pudimos, pero ahora al fin podemos apuntarle a algo que sabemos que es el cerebro. Entonces, al evaluar esto, así como los otros tipos de desarrollos, tenemos que pensar muy cuidadosamente cómo los evaluamos. Y si hablamos de programas de pruebas, podemos aprender mucho de otros programas. Obviamente no tengo suficiente tiempo para hablarles de todo esto, pero la persona que inventó este programa de pruebas de screening, de pruebas para el cáncer de próstata, que hoy en día se usa mucho en Estados Unidos, recientemente se utilizó este programa de pruebas como el desastre más grande en la salud de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque radicalmente subestimó el número de personas que iban a desarrollar cáncer. Se tuvieron muchos falsos positivos y no se logró identificar a personas que iban a tenerlo, y se intervino a mucha gente que nunca desarrollaron la enfermedad y murieron antes de desarrollar la enfermedad. Y lo mismo pasó con el cáncer de seno. Entonces tenemos estos dos ejemplos muy claros de buscar problemas físicos. Entonces, antes de empezar con esto para los problemas psiquiátricos, que inclusive son más difíciles de identificar, tenemos que aprender un poquito de esta experiencia. Nelson me está mirando con cara de que ya se me acabó. Voy a decir un par de cositas más y luego paro. Creo que es importante darnos cuenta que estas nuevas formas de pensar en nosotros mismos en términos de el cerebro no son simplemente utilizados por las autoridades que están encima de nosotros y nos quieren gobernar, sino que también suministran nuevas formas poderosas en las cuales los seres humanos, como tal, pueden entenderse a sí mismos y actuar sobre sí mismos y actuar sobre su cuerpo. En este sentido, el movimiento del cerebro y el manejo de uno mismo por medio del manejo del cerebro está muy vinculado con la idea de que podemos manejarnos a nosotros mismos y debemos hacerlo a través del manejo de nuestros cuerpos. Somatización. Nuestros cuerpos nosotros mismos. Tomemos nuestros cuerpos en nuestras propias manos y cumplamos con nuestro potencial manejando nuestra existencia física y somática. De la misma forma, relacionado con el cerebro, muchas técnicas que han emergido diseñadas para darle a los individuos la creencia de que pueden manejar, pueden modificar, pueden maximizar su propio cerebro, pueden gobernarse a sí mismos a través de gobernar el cerebro. Entonces el cerebro no simplemente es algo que las autoridades quieren actuar sobre o gobernar, para gobernarnos, es algo que de manera creciente se nos pide que lo tomemos, que tengamos el control, que nos entendamos, que nos manejemos, que manejemos nuestras vidas, que manejemos las de nuestros hijos a través del cerebro, desarrollando tecnologías del ser neurobiológico, cómo es maleable, cómo se puede cambiar por ejercicio, porque puede ser afectado por drogas, etcétera, etcétera. Se puede tener control de su propio cerebro. Entonces, gobernar y manejar su cerebro se vuelve una nueva obligación. Cuando empecé a hacer este trabajo, unos colegas que están trabajando en neurociencia sugirieron que nos estábamos moviendo en una situación en la cual
la persona se había vuelto cerebral, era el cerebro. El estatus de ser una persona era el equivalente de ser un cerebro. Persona igual a cerebro, pero no es lo que está pasando. No es que estemos reducidos a nuestro cerebro, no somos solamente nuestro cerebro, somos personas que tenemos cerebro. Y de esta forma de pensar se nos pide que entendamos y tomemos responsabilidad de nuestro propio cerebro. Entonces, para concluir, algunos sabrán que mi trabajo ha sido influenciado por Michel Foucault. Michel Foucault fue suficientemente sabio para mirar a la prisión después de 150 años después y mirar la clínica después de 150 años de haber surgido y ver el nacimiento de la psiquiatría 150 años después del nacimiento de la psiquiatría. Yo soy suficientemente tonto para tratar de hacer algo justo en la mitad. Estamos viendo los complejos neurobiológicos. Es muy temprano para decirlo. Tal vez en 100 años seríamos capaces de saber, por lo menos, de que estos nuevos conocimientos hayan tenido el efecto de desplazar la psicología, pero algo está sucediendo, algo está empezando a ocurrir en el surgimiento de estas nuevas formas de pensamiento acerca de nuestro cerebro. Hay un teléfono celular terrible que está haciendo interferencia y con seguridad hay muchos otros caminos y estamos con esperanzas y cada uno de ellos tiene muchos problemas. Estoy tratando de mostrar el desafío de pasar de las moléculas a las mentes. Aún queda. Yo soy un gran fan de la neurociencia y he gastado los últimos 10 años de mi vida en la neurociencia y con los neurocientíficos. El problema no tiene tanto que ver con la neurociencia en el laboratorio, en los investigadores. Es todo lo que la gente quiere correr tan rápido para decir es que esto tiene estas implicaciones o aquellas otras implicaciones en nuestro mundo. Estamos en un estadio muy temprano para comprender el órgano más complejo que ha existido en el universo humano y deberíamos intentar, en mi opinión, de proteger los neurocientíficos a decirles no prometan tanto, por favor, no digan esto va a ser así en la clínica en 10 años, no digan que está a punto de revolucionar el mundo porque sabemos que entre esos 5 años no va a ocurrir en 10 o 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, puede que sepamos algo un poquito mejor. Yo también tomo distancia de la crítica sociológica de la neuromanía. La gente dice, eso es terrible, nos están reduciendo a ser cerebros. No creo que la ciencia sociales deberían estar temerosas de esto, porque después de todo hemos aprendido por mucho tiempo que muchas cosas que afectan los procesos mentales humanos ocurren por debajo del nivel de conciencia. No hay nada tan radical en lo que la neurociencia nos está diciendo acerca de ello. Y de hecho creo que vamos a traer a otro artículo que tenemos muchas oportunidades para pensamiento radical en el nuevo compromiso de la neurociencia que yo estoy intentando hacer en mi propio trabajo en estos tiempos. Lo que puede revolucionar las ciencias sociales, pero puede que también revolucione las neurociencias. Y eso es lo que yo digo, es un diferente artículo. Y gracias a todos por su atención. Y lo siento por haberme pasado más de los 50 minutos que me habían asignado. For 3 questions that the professor wants to get together and then he will answer, and if there are 3 people that want to make questions, we pick them up
Professor Rose answers, and then we end this activity. There is one here. Is there any other? So we assign. I would like to ask about the relationship that can be established between these discourses that are presenting these neurological researches in which the environment is very important in the formation of ourselves, and how this clashes with a group of ideas that are equally promoted nowadays about the self-determination of the individual. It is to say, on one side, early experiences are very important, the interaction of the child with his family. There's also a discourse that is equally important, according to which the individual wouldn't have to be intervened, controlled, or modified, but it should be potentialized that the individual already is and has, and that has questioned, for example, education, partner relationships, or even the politics. Any other question? ¿Le gustaría la pregunta en inglés o en español? Yo prefiero en inglés, pero puede que sus colegas la prefieran en español. I would like to know if you're working now in any experiment that has more to do with things like ideology, or more like sociology or psychology. Also physics. These would be the two questions. I cannot hear what he's saying. No, he just said that those two questions, and now you're going to answer them, and that will be the end of it. ¿Quieres que conteste estas dos preguntas? Estaba un poco confundido allí. Tomo la segunda, primero a ver si entendí adecuadamente la segunda pregunta. Yo estoy interesado en las transformaciones, en los tipos de seres humanos que creemos que somos y cómo eso va saliendo y cuáles son las consecuencias de eso. Y estoy interesado en la manera en la cual el conocimiento positivo del ser humano, la psicología, la sociología, la antropología y ahora la neurociencia están jugando un papel en estas transformaciones. Así que supongo que esto es un estudio en la forma en la cual los estilos de pensamiento cambian y cuáles son las consecuencias de esos estilos de pensamiento sobre qué creemos que somos y cómo nos administramos y nos gobernamos a nosotros mismos. Yo creo que eso es el trabajo de la intersección de la sociología, la psicología y la antropología, y tal como dije en las discusiones de esta mañana, yo no creo que el término ideología sea muy útil para poder pensar en estas cosas. Esta mañana en la discusión yo cité algo de Michel Foucault como el comienzo de su libro El nacimiento de la clínica, acerca de la clínica Medson. Y el comienzo de ese libro él dice algo como que quiero solamente tener una palabra con mis lectores, quiero explicarles a mis lectores que esto no es un libro escrito en contra de Medson y a favor de la ausencia de Medson.
No se trata de un libro que va a hablar de un tipo de Mitson y a favorecer un tipo diferente de Mitson. Solo es un buco que trata de explicar las experiencias contemporáneas de nosotros, cómo en la experiencia de medicina está tratando. Lo que yo quiero de mi libro es que es un libro que da nacimiento a la clínica. No es escrito en contra de la neurociencia y a favorecer la ausencia de la neurociencia. No se escribió en contra de la neurociencia para favorecer la neurociencia o el comportamiento. Simplemente está tratando de decir hasta qué extensión se entiende en nosotros la existencia y cuáles son las consecuencias, y luego espero dar capacidad a aquellos que tienen un interés para que intenten tener una comprensión más crítica y sus consecuencias. Una comprensión crítica de cuáles son lo que claman las drogas psiquiátricas o qué es lo que claman aquellas imágenes o qué es lo que dicen que va a ser la plasticidad o los biomarcadores. Cada uno de estos caminos es muy ambiguo en cuanto a sus consecuencias, y para hacer elecciones políticas y éticas acerca de esto es difícil. Desafortunadamente, me encantaría que fuera fácil, pero es bastante difícil hacer la elección de lo que es bueno o que es malo aquí. Así que creo que necesitamos, no desearía apresurarme a hacer juicios, pero espero que el trabajo ayude a que los juicios sean posibles. Eso es lo que yo creo que es el gol, el objetivo, hacer que se puedan dar juicios. Para volver a la primera pregunta, creo que hay una tensión muy interesante entre la idea de que nosotros somos formados por todo aquello que nos ocurre y aún así podemos controlar nuestra vida y formar nuestro propio destino. ¿Ves? En la neurociencia que yo estoy intentando de marcar exactamente esa tensión. Somos hechos por nuestro cerebro, pero puede que nosotros hagamos nuestro cerebro. Hay gente en el Reino Unido que dice, y yo cito, entramos a la era de la reflexividad neurológica. Ahora tenemos la capacidad de comprender nuestro cerebro, y cuanto más entendamos nuestro cerebro, más seremos capaces de actuar sobre nuestro cerebro en un sentido de liberar nuestro cerebro y formar nuestro cerebro para transformar nuestra vida. Cuando el argumento dice, bueno, si no entendemos cómo nuestros cerebros dan forma a nuestra vida, vamos a seguir siendo víctimas de nuestro cerebro. Pero una vez que comprendamos cómo nuestro cerebro forma nuestra vida, entonces podemos tomar a nuestro cerebro en nuestras manos, aunque parece un método horrible. Podemos tomar nuestro cerebro en nuestras manos y empezar a reformarlo según nuestra voluntad. Y yo creo que hay muchas fantasías acerca de la autodeterminación que se involucran aquí. Pero lo que es interesante, como en relación con tu pregunta, es que estas nuevas creencias acerca del cerebro se han vuelto completamente compatibles con esta idea de que podemos darle forma a nuestra propia vida, completamente compatible con la idea de que tenemos una responsabilidad de darle forma a nuestras vidas. En otras palabras, estamos viendo que son compatibles con las ideas de nosotros mismos como seres humanos en la responsabilidad propia, y que estamos viendo en esta corriente del contexto social y político. Podrían desafiar, y nos desafían de cierta manera, pero no la forma en que esto se está desarrollando y está apareciendo no es para mostrar a los individuos como marionetas pasivas de su cerebro, sino algo que sería algo casi imposible de sostener. Vimos esto en la corte. El argumento de mi cerebro me hizo hacerlo. Esto ha fallado por muchas razones, pero en parte porque nuestro sistema criminal de justicia depende de la creencia
de que están, excepto en muy pocas circunstancias, los individuos tienen la intención de las consecuencias de su acto y por lo tanto se tienen que hacer responsables de ello. Entonces, lo que se perdió por un par de siglos no es fundamentalmente atacado por esos nuevos principios. Muchas gracias, señor Ross. A todos, muchas gracias. Gracias.